Bueno, vamos a continuar, chicos, con dos conceptos muy importantes de Marx, que son los conceptos de alienación y plusvalía, y con esto vamos un poco a terminar lo que quiero que ustedes sepan sobre Marx y que les va a ayudar en la universidad, ¿no? Para que cuando les toque estudiarlo quizás un poco más profundamente, sepan de qué les están hablando. El primer concepto, el de alienación, tiene que ver quizás con el Marx filósofo, ¿sí? Ese Marx más joven, ¿sí? Que observa en la sociedad de su tiempo que sobre todo la clase trabajadora, el proletariado, se encuentra alienado. La palabra alienación la toma de Hegel y le da un nuevo contenido, ¿sí? ¿Qué significa alienación? Alienación significa, es como una sensación o un sentimiento que sobre todo tienen los trabajadores en el sistema capitalista de no tener control de su propia vida. Es decir, no depende de ellos tanto reproducir su vida, sino que dependen de que alguien compre su fuerza de trabajo para poder subsistir. También la palabra alienación hace referencia a que en el sistema capitalista, para Marx, el trabajador se convierte en una mercancía más, que se compra y se vende en el mercado, que es usada y cuando ya no sirve más, se la reemplaza por otra. Es decir, el hombre convertido como un apéndice de la máquina, como una parte de una maquinaria, ¿no? En la que es como una cosa. Las relaciones entre los seres humanos son como relaciones entre cosas. Y a esto le llama alienación y distingue 4 formas diferentes de alienación que se producen en el sistema que está viviendo. La primera alienación hace referencia a una alienación en el trabajo, que significa que el trabajador dentro del sistema capitalista no es quien decide qué se va a producir, cómo se va a producir, en qué tiempo se va a producir, sino que eso queda absolutamente a cargo del empleador, del capitalista, del que compró fuerza de trabajo. Entonces, si bien el trabajador es el que pone el trabajo, no tiene control de ningún tipo sobre ese trabajo. En segundo lugar, la alienación respecto a los productos del trabajo es que tiene que ver con que si bien el trabajador es el que hace con sus manos, con su energía vital, los productos que se necesitan para vivir en el sistema capitalista, ese producto le es enajenado, no es de él, ¿sí? Es arrancado de él por el capitalista que compró la fuerza de trabajo. Distinto es, por darles un ejemplo, la situación de un artesano. Un artesano con sus herramientas crea el producto y ese producto es de él. Y después él lo vende en un mercado. En el caso del trabajador en el sistema capitalista, en el trabajo asalariado, es que él es el que crea el producto, pero el producto no le pertenece. El tercer tipo de alienación es respecto de otros trabajadores, porque observa Marx que entre los propios trabajadores empieza a haber como una especie de competencia, no de cooperación, sino más bien de antagonismo, porque los trabajadores que están desocupados fuera de la fábrica son una amenaza a los que sí tienen trabajo. Entonces, digamos, si vendieran su fuerza de trabajo a un precio menor, los que tienen trabajo podrían ser suplantados o desplazados por estos. Por último, quizás a mí la que me resulta más interesante es la alienación respecto del potencial humano. Y acá tengo que hacer una introducción. Para Marx, en su concepción antropológica del ser humano, no existe una naturaleza humana, sino que el ser humano siempre está metido dentro de determinadas relaciones sociales, de producción, familiares, culturales, etc. Y lo que lo distingue
distingue al ser humano de cualquier otra especie animal es la capacidad que tiene de transformar a través del trabajo la naturaleza, de crear, de pensar algo y después llevarlo a la práctica. Es decir, que es el trabajo humano lo que lo distingue, lo que lo desarrolla, lo que permite ampliar sus posibilidades, lo que lo convierte en humano. Sin embargo, Marx piensa que el trabajo metido dentro de las relaciones capitalistas produce lo contrario, porque es un trabajo rutinario, es un trabajo que tiene las características que hemos visto acá, ¿sí? Enajenante, alienante, y el ser humano en las relaciones capitalistas, el trabajador sobre todo, se siente, digamos, no siente que desarrolla su potencial humano, lo que quiere es irse del trabajo, porque el trabajo lo agobia, lo que quiere es salir de la fábrica, salir de la escuela, salir del taller y volver a su casa para no trabajar. Es decir, que el trabajo, que es lo que debería potenciar su desarrollo, es lo que lo deshumaniza y quiere salirse del trabajo para convertirse en lo que hacen todos los animales, ¿sí? Satisfacer sus necesidades biológicas, tirarse en la cama a ver un programa de televisión, es decir, no se siente realizado en el trabajo. Y eso, bueno, es una idea muy fuerte, incluso hoy también, ¿no? El segundo concepto, el de plusvalía, es quizás más con el Marx ya un poco más maduro, el Marx que ha desviado la atención a la cuestión económica. Sin embargo, siempre hay relación, ¿no? Entonces, a través de la plusvalía intenta Marx explicar cómo se produce la explotación en el sistema capitalista, ¿sí? Y la pregunta fundamental que se viene debatiendo dentro del ámbito de la economía es de dónde surge la ganancia, porque el capitalista empieza con una cantidad de capital inicial que la pone a andar, ¿sí? La pone a producir, digamos, y terminado el ciclo aparece con un capital mayor, ¿sí? ¿De dónde surge esa diferencia? Obviamente la economía clásica y los economistas defensores del sistema dicen que la diferencia proviene del comercio, es decir, de comprar más barato para vender más caro. Marx no está de acuerdo con esta hipótesis porque, claro, en un capitalista individual puede ser que yo compro más barato, vendo más caro, la diferencia es lo que estoy ganando, pero cuando uno mira todo el sistema, lo que ocurre es que mucha gente compra barato y vende caro, pero entonces quiere decir que mucha gente perdió porque compró más caro de lo que valía. Entonces, cuando hace uno el resumen a nivel global, la suma debería ser cero entre los que ganaron y los que perdieron. Entonces, ¿de dónde aparece una mayor cantidad de valor, de ganancia? Y Marx dice que el secreto de la explotación capitalista está en el proceso de producción, ¿sí? Y entonces nos vamos a detener un poquito acá. Yo he dibujado acá una jornada de trabajo de 8 horas que depende de la época histórica, podría ser de 12 hasta de 16, de 18, etc. La vamos a hacer de 8 porque más o menos eso es lo que dice hoy por hoy la ley. Hoy, ¿sí? ¿Cómo se consiguió esta jornada de 8 horas? A través de luchas interminables a lo largo de la historia. Pero ¿qué ocurre en el proceso de producción? El obrero, el trabajador, ha vendido su fuerza de trabajo para que el capitalista la use durante la jornada de trabajo, que en este caso son 8 horas. ¿Sí? El capitalista querría que fueran 12, 16 más, pero la ley hoy determina que son 8. ¿Qué sucede ahí adentro en el proceso productivo? El obrero comienza a trabajar, pero resulta que en las primeras 4 horas, en este ejemplo vuelvo a aclarar, en las primeras 4 horas, él ya produjo mercancías o un producto que equivale a lo que él recibe como salario. Esperen que voy a bajar acá. A lo que él recibe como salario
por la venta de su fuerza de trabajo. Es decir, que en las primeras 4 horas él ya produjo lo que él vale, lo que el trabajador vale. ¿Está bien? Pero no hay en la jornada una campanilla que diga, che, paren de trabajar porque ya han producido lo que les están pagando, sino que el obrero continúa trabajando, ¿sí?, el resto de la jornada de trabajo, y en estas 4 horas restantes él sigue produciendo mercancías, ¿sí?, que no son pagadas. Es decir, a esto le llama tiempo excedente, es el tiempo que no es pagado, y el tiempo en el cual el trabajador produce su salario es el tiempo necesario. Ese tiempo excedente donde los trabajadores siguen produciendo, ¿sí?, pero por lo cual no reciben un pago, él le llama plusvalía, y es el tiempo que es apropiado por el capitalista y de donde surge la ganancia. Entonces, la plusvalía no es más ni menos que la diferencia que existe entre todo lo que el trabajador produce y lo que a él se le paga en concepto de salario. Entonces, ahí no hay para Marx una relación de equivalencia, y eso es lo que produce la explotación, ¿sí? Esto partiendo de que para toda la teoría marxista lo único que produce valor es el trabajo humano. El capital solo no puede producir valor, porque el capital tiene que ser puesto en marcha por trabajadores. Si ustedes observan un poco, este esquema es bastante interesante, porque ¿por qué la lucha de clases para Marx es permanente y la crisis por ahí insuperable? Porque los capitalistas van a querer apropiarse cada vez de más plusvalía, y para eso necesitan alargar la jornada laboral o achicar el salario para este lado, de manera tal de que el pago del obrero sea menor. Mientras que el proletariado, los obreros, lo que quieren es reducir la jornada de trabajo para que haya menos tiempo excedente apropiado por el capitalista, o de alguna manera subir el salario, con lo cual estaríamos consiguiendo lo mismo. Entonces es muy difícil conciliar estas dos posiciones, ¿sí? Por eso es una gran contradicción en el sistema, según Marx, y la crisis a lo largo de determinados periodos es inevitable. Bueno, con esto terminaríamos Marx. Por WhatsApp le paso algunas sugerencias más.